Capítulo 15, 22 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, 22. Si nos lee por favor, hermano Ricardo. Dice, Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Amén. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Los sacrificios. Que los sacrificios. Juan 14, 15. Hermano Simón. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Amén, mis amados. Nuestro tema es la obediencia. Vamos a hablar un poco de la obediencia. Nosotros dijimos que cuando nosotros nos hicimos cristianos es para obedecer. Aquí venimos para aprender a ¿qué? A obedecer. Aquí venimos para educarnos y aquí venimos para ser como Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar lo que es la obediencia. Dios le agrada más la obediencia que cualquier otro sacrificio. De hecho, yo puedo cantar, orar, ayunar y predicar, pero si yo no obedezco los mandamientos de Dios, a Dios no le agrada. Dios no lo recibe. Dios le agrada cuando ora un obediente. Dios le agrada cuando canta un obediente. Dios le agrada cuando ayuna un obediente, cuando sirve un obediente. Entonces, mi hermano, lo más importante es que la obediencia. Y hay dos tipos de obediencia. La obediencia que le damos a Dios y la obediencia para con los hombres. Salud. La obediencia para con Dios siempre va a reflejar hacia los hombres también. Y nuestra obediencia a los hombres habla de igual de nuestra obediencia a Dios. Entonces, la obediencia tanto puede ser voluntaria, pero también puede ser obligatoria. La obediencia puede ser completa, pero también puede ser parcial. Y la obediencia puede ser de todo corazón o puede ser sin entusiasmo. Entonces, mi hermano, nosotros muchas veces pensamos que con que ya obedecí, ya hice todo. Pero aquí lo importante no es si obedeciste, sino cómo obedeciste. Aquí el punto es, si tú obedeciste voluntariamente, completamente, con entusiasmo. Entonces, Dios no le interesa la obediencia, nada más, sino Él observa la naturaleza de la obediencia. Amén. Eso es bien importante. ¿Se acuerdan que hablamos del fuego? Dios no solo le llama la atención el fuego, sino su naturaleza. Y así también, hermano, Dios no le interesa tanto la obediencia, sino la naturaleza de la obediencia. ¿Por qué obedeciste a Dios? Entonces, ¿a quién se debe de obedecer? Hechos 15, 29. Amén. Hechos 15, 29. Perdón, 5, 29. Hermano José. Amén. Dice la palabra de Dios: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Amén. Amén. Cuando aquí está hablando de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, está hablando de la obediencia suprema. O sea, quiere decir que si yo obedezco a un hombre es porque todo coincide con mi obediencia a Dios. Pero si el obedecer al hombre me pone en conflicto en obedecer a Dios, entonces yo tengo que obedecer a Dios antes que al hombre. Póngase a pensar esto. Cuando una esposa obedece a su esposo, le es más fácil si el obedecer al esposo está en armonía con su obediencia a Dios. Pero si el obedecer al esposo le pone en un conflicto en obedecer a Dios, entonces es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Y eso a veces lo que los esposos no lo entienden. A veces el esposo dice, te sujetas a mí, soy la cabeza. Sí, pero si esa obediencia al hombre va a poner en un conflicto su obediencia a Dios, entonces será muy el amado, será muy mi cielo y mi luna. Primero obedezco a Dios. Es bien importante. Lo mismo con los pastores. El obedecer al pastor. Dice el Señor, obedezcan a sus pastores. Ok. Si mi obediencia al pastor va en relación a mi obediencia a Dios, entonces yo obedezco a mi pastor. Pero si el obedecer al pastor me va a poner en una fricción con la obediencia a Dios, entonces es necesario obedecer a Dios antes que al pastor. Amén. Y eso para que usted no tenga conflicto que, ay, a lo mejor estoy en desobediencia. No, no. Mi obediencia suprema es a Dios. Y si obedecer a mi pastor va en armonía con mi obediencia a Dios, me obedezco al pastor. Pero si obedecer al pastor me pone en conflictos con la obediencia a Dios, pastor, quédate con tus mandatos. Yo obedezco a Dios. Pero para eso hay que conocer bien la voluntad de Dios en la que tiene uno que obedecer. Entonces, véngase aquí a 1 de Juan 2, 3. 1 de Juan 2, 3. Amén. Hermana Irma, por favor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. Escuchen bien. Nuestra obediencia a Dios es una prueba o una señal más que nada de que conocemos a Dios. Escuche bien, tú no puedes decir que conoces a Dios cuando no le obedeces. El que no puede obedecer a Dios es porque no le ha conocido. Y el que obedece a Dios, esa es su señal de que ha conocido a Dios. Entonces la obediencia, hermano, es una prueba donde se ve si tú le conoces o no le conoces. Y en Juan 14 nos dice Jesús, amén, leemos del verso 15, y nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora 15, 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Escúcheme bien, lo que Dios está diciendo, mis amigos son todos los que me obedecen. Esos son mis amigos. No existe palabra mágica. Hay estudios de libros, manuales de las iglesias, especialmente las carismáticas, G12, D12. D12 son todas las iglesias de Cash Luna, G12 de César Castellanos. Pero esos dos sistemas se han metido mucho en el cristianismo, como centros de fe, como amigos de fe, como amistad cristiana. Se han metido esos sistemas, tanto de Cash Luna como de César Castellanos.
Entonces ellos dicen, nosotros somos amigos de Dios. Tenemos el privilegio que somos amigos de Dios. Aunque no le obedezcas, eres amigo de Dios, según ellos. ¿Por qué? Porque es como querer hacer mágico la palabra solo porque créela. Hazla viva, hazla tuya. Pero aquí dice el Señor, tú haces tuya esta palabra de ser mi amigo si tú guardas lo que yo te digo. Si tú haces lo que yo te mando, o si tú me obedeces, entonces eres mi amigo. O sea, ahí como que ya, híjole, ya no es como lo pensábamos, ¿verdad? Pero qué lindo. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Ah, qué bonito el corito, hasta se inspira uno. Que me ama, que me ama. Dice el Señor, ay, hijo, obedéceme mejor. O sea, tú eres mi amigo si tú haces lo que yo mando. ¿Y qué es lo que manda? Guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Ama a tu hermano como yo te he amado. Si tú amas a tus hermanos como yo te he amado, entonces eres mi amigo. Pero si no lo haces, tú no eres mi amigo, eres mi enemigo. Porque estás en contra de mis mandamientos. ¿Verdad que ya cuando hablamos de obediencia como que cuesta la cosa? Entonces es bonito que te digan, por la fe créelo, confiésalo, decláralo. Eso es falso. A Dios le gustan más los hechos. Entonces, ¿qué dice? Ustedes son. Esa palabra sois, ¿en qué tiempo está conjugado? Ustedes sois presente. Entonces, hoy, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? Haga lo que quiere. Haga lo que Él manda. Usted desobedece a la palabra de Dios, usted ya no es amigo de Dios. Amén, mis amados. Y mire lo que nos dice más adelante. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Hermana Rox. Amén. ¿Cuándo tendrán los guardas de la casa y se encontrarán? 12, perdón, hija. 12. 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de Dios. Amén. Amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pero ¿cuáles mandamientos vamos a guardar? Dijimos hace rato que tenemos que ser bien cuidadosos, porque los mandamientos de Jesús no se parecen a los de la ley, aunque habla de una sola cosa, el amor. Los israelitas y los judaicos nos juzgan a nosotros, iglesia, de acuerdo a los mandamientos de la ley. Pero nosotros tenemos otros mandamientos. Los mandamientos de la ley los cumplió Jesús para que nosotros cumplamos los de Él. Entonces, escuche bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo es mandamiento de la ley. Pero Jesús nos dio un mandamiento nuevo: amarás a tu hermano como yo te he amado a ti. Ya no como tú, como yo te he amado a ti. Ese mandamiento de la gracia, ese mandamiento de Jesús. Y si vivimos ese mandamiento, cumplimos lo que Jesús dijo, que nuestra justicia será mayor que de los judíos y tendremos parte en el reino de Dios. Si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, estamos en la ley y estamos a la justicia judaica.
Pero Jesús nos lo dio más difícil, más alto, pero ¿por qué nos dio su espíritu y su amor para lograrlo? La ley dice, aborrece a tu enemigo. Jesús dijo, ama a tu enemigo. Entonces son diferentes. Pero ¿por qué Dios le dijo a Israel eso? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo y no tenían el amor divino. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el amor divino. El que dice que no puede, o no ha nacido de nuevo, o está en la ley. Pero el que puede es porque Cristo vive acá. Esa es la diferencia entre lo judaico y lo de Cristo. Por eso los judaicos odian a Cristo, porque dicen, Él vino a alterar los mandamientos. ¿Y cuál alterar si los puso más difícil? Y digo, Señor, ay Señor, oíste que fue dicho esto y esto, pero, esos peros. Pero yo les digo. Entonces, hermano, tú no puedes, si tú dices que no puedo amar al hermano, es que estás en la ley o estás en tu propia humanidad, no has nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo nunca dice no puedo, se goza de decir, guau, Señor, esto debes de haber sido tú, porque yo por esto antes ni siquiera. Esa es la señal que has nacido de nuevo. Entonces véngase Efesios 6:1. Primero, ¿a quién debemos de obedecer? A Dios. Efesios 6:1. Mano Armandito. Dice, Efesios 6:1, hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén, gracias, mi hermano. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Hermana Claudia, ¿usted obedece a su mamá? No siempre. ¿A dónde quiere ir? ¿Para arriba o para abajo? Saúl obedeció completo o una parte. ¿Y cómo se le llamó a Saúl? Alejandro, ¿cómo se le llamó a Saúl? Solo porque obedeció una parte. Ajá, o sea, obedecer una parte es lo mismo que desobedecer, porque es obediencia parcial. Escuche bien. Hermana Ros, ¿usted obedece a su mamá y a su papá? No, ¿sí? Arely, ¿usted obedece a su mamá? La mayoría. Hermano José, ¿usted obedece a sus papás? Hermana Marcelita, ¿usted obedece a sus papás? David, hermana Irma. Ah, ya no tiene. Gloria al Señor. ¿Y usted, hermana Adriana? Mano Ricardo. Mano Ricardo, ¿usted obedece a su mamá? Pues es que como que no sé. Ya no la manda, hermano. Falta que diga, no, ya él me manda a mí. Hermana Eli, ¿usted obedece a sus papás? No. Hermano Alex, ¿usted obedece a sus papás? Lo sospechaba. Hermanos, hablamos de que hay una obediencia parcial, incompleta.
Y es lo mismo que desobediencia. Es lo mismo que pecado. Mira algo bien importante. Dice, hijos, obedeced en el Señor a sus padres. ¿Por qué dice en el Señor? O sea, escúcheme, padres. Usted cuando va a mandar a sus hijos tiene que ir en armonía a la autoridad de Dios. Y ustedes, hijos, tienen que obedecer a los padres en armonía con Dios. Si el padre o la madre pide algo que va en contra de Dios, pues lógico, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si el mandato de papá y mamá es para tu bien, para que no sufras, y tú no obedeces, estás en desobediencia tanto con Dios como con tus padres. Fíjate que en este mandamiento dice, ¿por qué tengo que obedecer? Sencillo, porque esto es justo. Obedecer a papá y mamá es justo. Y luego de ahí dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Capítulo verso 3, ¿qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cheque, ahí tiene dos promesas. Escúcheme, hermanos, porque muchas de las maldiciones aún en los cristianos es por la desobediencia a los padres. Claramente aquí dice, honra a tu padre y a tu madre, obedéceles. Primero dice, obedéceles porque es justo. Y hónralos para que te vaya bien. Sencillo, hermano, para que te vaya bien. Nosotros nos preguntamos, ¿y por qué hay mucho cristiano que cae en la iglesia? ¿Por qué hay mucho cristiano que le va mal en la iglesia? ¿Por qué hay mucho cristiano? Pues sencillo, si no honran a papá y a mamá y no le obedecen, pues es lo mismo, igual que los del mundo que están en desobediencia. Y si a ellos les viene también la vida mal, también a los cristianos, porque no porque seamos cristianos no nos va a venir mal. Esto es un principio universal, tanto cristianos y no cristianos. Yo he platicado con jóvenes que les está yendo mal en la vida, en sus matrimonios, les está yendo mal en su economía, y hemos trabajado, hemos orado, hemos visto, hemos estudiado, y solo hay una razón por la cual les está yendo mal en su economía, en su matrimonio, con sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos deshonraron y desobedecieron a sus padres. Porque el mandato universal es: maldito el que deshonre a su papá y a su mamá. Entonces, hermano, uno tiene que temer. Y por eso también Dios le dice a los padres: no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos con disciplina y amonestación del Señor. Que quiere decir que cuando usted quiera mandar a su hijo, tiene que ir de acuerdo al Señor también. Porque si no, el hijo va a tener que rebelarse, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, porque para eso de que no, sujétate a tu mamá, a tu papá, aunque esté mal, ella dará cuenta de ti, eso es falso. Esa enseñanza es falso. Sujétate a tu papá, a tu mamá, pero la mamá y el papá tienen que estar en armonía con los mandatos de Dios. Y lo mismo el esposo. Imagínate si el esposo dice: mi amor, no quiero que vayas al cielo, sujétate a mí, y Dios dice que me obedezcas, y yo es mi voluntad irme al infierno y quiero que vayas conmigo. ¿Ah? ¿Qué usted va a hacer ahí? No. Señor, pues tú lo mandas, que somos una sola carne. Imagínate, media carne en el cielo y media en el infierno. Ahorita abrazadito en el infierno. Señor, me estoy sujetando a mi esposa. ¡Ay, me estoy sujetando! No, hermano, no salgamos no, todo tiene que ir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, aún mucho cristiano espiritualmente les va mal. ¿Por qué no se pueden afirmar en la iglesia? ¿Por qué no pueden crecer en sus ministerios? ¿Por qué sus fuegos se apagan? ¿Por qué no caminan con esa rectitud que Dios pide? ¿Por qué no pueden disfrutar un cristianismo? Porque la desobediencia a los padres le trae ese tipo de maldición, hermanos. Grave es eso. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué dice? Para que seas ¿de qué? De larga vida sobre la tierra. Mi hermano, no es normal que se muera a una temprana edad. No es normal que se muera uno a los 60, 70, si Dios dijo que era 120. Eso ya no es normal. Pero este mandamiento trae 4 cosas, mis hermanos. Obedecer a tus padres, primero dice, es justo.
Segundo, para que te vaya bien. Tercero, para que seas de larga vida sobre la tierra. Y cuarto, dice, porque esto agrada al Señor. Son 4 cosas que trae tu obediencia a tus papás. ¿Por qué tienes que obedecer a tu papá, a tu mamá? Porque es justo. ¿Por qué? Porque le agrada al Señor. Si a ti no te agrada, a Dios sí. Escucha bien. Si a ti no te agrada obedecer a papá y a mamá, está bien. Pero a Dios sí le agrada. Aunque a ti no te agrade. Obedecer no agrada. Pero a Dios sí le agrada que obedezcamos. ¿Estás entendiendo? Pero como Dios sabe que a Él le agrada y a ti y a mí no, nos deja 2 cosas para que te vaya bien y tu vida sea de larga duración. Ponga más, obedece a tus padres. ¿Por qué? Porque es justo. ¿Y por qué? Porque a mí me agrada. Pero te va a ir bien. Amén. Me convences, Dios. Siga. ¿Por qué Dios a este mandamiento le pone promesa? Porque sabe que no íbamos a querer. Y como sabe que somos interesados, el Señor sabe negociar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ahora véngase. Antes de que vengas a Colosenses, pero antes de entrar a Colosenses te voy a decir, la obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles para Dios. Escuche bien, la obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios no va a usar a alguien que desobedece a sus padres. Algo que me platicaba una vez mi hermanita Fer, cuando estaba en el grupo de alabanza Veracruz, siempre el líder venía y decía, ¿cómo estás con tu papá o tu mamá? Algo malito usted no puede ministrar acá arriba. Entonces ya, cuando uno sabe eso, no, espérate, yo no puedo subir así cuando acabo de desobedecer a mi papá, yo no puedo subir así cuando le acabo de rezongar a mi mamá. Pero cuando no entendemos esto, hermano, pues totalmente estoy enojado, me voy a mi ministerio. Estoy tocando, cantando, que estoy enojado con mamá, pero no con Dios. Es más, yo le canto a Él porque no estoy enojado con Él, estoy enojado con mi mamá. Pero no, mis hermanos, tu obediencia a tus padres te hace más útil para la obra de Dios. Amén. Colosenses 3:22. Amén. Amén. Hermana Jessica. Siervos, obedezcan en todas sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Amén. Amén. ¿Obedecer a quién? A los amos terrenales. A ver, hermanos, levanta mano los que tienen amos terrenales. Amos terrenales, tu patrón. Ok, vamos ahora por partes. Hermana Claudia, ya nos dijo que no obedece bien a la mamá, ¿verdad? Acá vamos a ver. ¿Usted obedece a su patrón o patrona en todo? De verdad, en todo. ¿Por qué? No quieren perder el trabajo. Hermana Ricardo, ¿usted obedece en todo a su patrón o patrona? Lo que se puede. Hermana Marcelita, ¿usted obedece en todas sus patrones? Ok. ¿A quién obedecen más? ¿Al patrón o a mamá? ¿Por qué? ¿Porque paga? Nomás desde ahí se ve quién es tu Señor, Dios o la riqueza. Y digo Jesús, no se puede servir a dos señores. O quedas bien con uno, quedas mal con otro. Bueno, ya desde ahí,
Ya verdad que escudriñando salen las pequeñas imperfecciones. Pero cuando no escudriñamos la palabra, ¿a poco no? Antes de empezar el estudio pensamos que estábamos bien. Ese es el espejito que nos enseña dónde estamos malitos. ¿Para qué? Para mejorar, mis hermanos. Entonces, obedecer a sus amos terrenales, dice, en todo lo que tiene que ver con el trabajo, que no ofende a Dios. No vaya a pensar, imagínate, pues bueno, mi patrón es Chapo Guzmán, pues hay que obedecerle. Dice que mate y yo, ¡pum!, dice Dios que hay que obedecer. No, todo dentro de los marcos divinos, ¿verdad? Y dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Y qué significa no sirviendo al ojo, hermano José? Pues que no pongamos los ojos en las personas. No, hay algo más. No hacerlo por interés. No sirviendo al ojo es no haciéndolo por interés, no haciéndolo para quedar bien, pero en otro verso dice, no tomando lo que no es tuyo. Porque el ojo, hay personas que dicen, patrón, esta cosa ya no lo ocupa. No, ya no. ¿Por qué? No, nomás preguntaba. Oye, patrón, pero ya no sirve para nada. No, ¿por qué? Pues estoy pensando que le puedo dar un uso en la casa. Eso es, no sirvas al ojo. Porque eso se llama como codicia. Y dice, no codiciarás el burro de tu patrón, Su sirviente. Mire, por eso se fue la mente, hermanos. A ver, hermanos, ¿de qué se nos ríe? Dijimos, el burro del patrón, no que el patrón es un burro. Hermano, pero si ya no sirve para él y si Es lo de quiere él. regalar. Es de él, es de él. Bueno, entonces, Mientras él no le nazca y diga, mira, yo quiero tirar esto, ¿no te sirven? Eso es diferente. Pero mientras, oiga, patrón, pues yo veo que eso ya no sirve, ¿lo puedo usar? Eso ya es codicia. Codiciar es desear algo que no se te da, ni se te dio. ¿También tenemos llamado? Entonces, ¿obedecer a quién? A nuestros amos terrenales. Hermano, usted tiene que obedecer inclusive a los patrones, porque ellos son los instrumentos por el cual Dios te suple para tus necesidades. Amén. Tito 3:1. Hermano Cris. la puso difícil. ¿Se quede? Pues yo me imagino que muchos sí dicen, no, así de... Muchos, hija. Yo me imagino que sí. Hay muchos así cristianos, pero por falta de enseñanza. Manito. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Checa, ahí está la clave. A toda buena obra, tanto para los padres, para los gobernantes, para los patrones, pero en todo, pero buena obra. Ya donde sabes que compromete tu fe y pone en fricción con tu obediencia a Dios, entonces es necesario a Dios antes que a los hombres. Pero aquí el Señor nos llama, dice, obedecer también a nuestras autoridades, orar por ellos, dice. Mis hermanos, yo siempre he dicho, y esta es nuestra posición, la Iglesia de Cristo no votamos por ninguna autoridad, oramos por el que va a quedar. Y oramos porque en esos debates de candidaturas hay una guerra de huestes, una guerra de potestades. Entonces la iglesia solo nos toca orar para que Dios elija, sea que Dios, por el que Dios va a poner.
Uno. Dos, la iglesia, hermano, jamás debemos de participar en las marchas de gloria que tanto mencionan las iglesias. Porque le hago así, porque dicen para hacer presencia y que la gente nos vea. Mi hermano, mientras no reflejemos los frutos que hablamos primeramente, de nada nos sirve que andemos ahí haciendo marchas de gloria y tanto bulla. Dios no le impresiona eso. Y el hombre y el mundo no necesitamos impresionarle con multitudes de cristianos. El mundo necesita, aunque sea un hombre que muestre rectitud, justicia, misericordia, amor. Con eso es suficiente para que Dios sea glorificado. Eso es bien importante. Entonces, eso de la marcha de gloria, hermano, no, ni las mandó Dios, ni las pide Dios. Que toman ahí de cuando David trasladó el arca, bueno, era porque era un asunto solemne dentro de la nación escogida y creyente. No era para impresionar a incrédulos. Eso es bien importante. Lo otro, hermano, la iglesia de Cristo no participamos en los plantones. Que para que el gobierno cambie, reformas, no, mis hermanos. Nosotros no tenemos que ir a un zócalo a hacer un plantón cristiano. Nosotros nos mandó a orar por ellos, no hacerles la guerra a ellos. O sea que los cristianos no tienen por qué andar de líderes con el gobierno. No, de líderes es otra cosa, no, de plantones. No, pero ¿cómo le dicen? ¿Grilleros? ¿O cómo le dicen? Eso, que no andes de grillero. Hay apóstoles, ya hay siervos, hermano, que es lo que incitan a la iglesia y a los pastores. Por eso están las alianzas de pastores. Las alianzas de pastores, mi hermano, siempre hay uno ahí que a lo mejor yo pienso que ni es ni pastor. Para mí es un jesuita disfrazado de pastor, que siempre, no, es que vamos ahí que el gobierno para hacer plantón, que el gobierno porque tenemos derechos y que las leyes religiosas. No, mis hermanos, no. Leyes religiosas solo para que no tengamos problemas con el gobierno. Pero cuando venga un demonio a atormentar a un hermano, no le vamos a sacar el demonio. En la ley 24 de la Constitución General, suéltalo. Claro que no, ¿verdad? Escuche bien, el reino de Cristo no es de este mundo. No tenemos que tener problemas con Nieto. Si Él lo tiene con nosotros es su problema, pero nosotros no con Él. Nosotros somos de otro reino y no tenemos nada que hacer ahí. Eso es bien importante entender, mis hermanos. Es bien importante. Porque luego muchos cristianos andan ahí. Ahora, los cristianos tampoco participamos en política. Escuche bien. Yo me da tristeza que a veces hay hermanitos que, mi hermano, casi no vienen al culto porque es que salen re noche y ahí están metidos en los mítines políticos saliendo 12 de la noche. ¿Cómo entonces ahí sí están? Entonces, no, mis hermanos, nosotros no participamos en política. Quede quien quede, Dios sabe quién va a quedar. Nosotros por mucho que oremos por poner en nuestro presidente cristiano, si eso ya no va de acuerdo a la voluntad en los tiempos dispensacionales, apocalípticos, ¿usted cree que Dios nos va a contestar? No, Dios no va a poner presidente a nuestro antojo. Dios va a poner que sabe que va a ir cumpliendo las profecías de los últimos tiempos. Y si Nieto lo puso, ahí de él si no se arrepiente, porque ya va para abajo. Ya va para abajo porque estamos en tiempos apocalípticos. Algunos toman como pretexto para meterse, enredarse en todo eso, porque, bueno, yo he escuchado, por ejemplo, por José, porque, por ejemplo, Daniel, porque dicen que ellos eran, digamos, de alguna manera políticos. Bueno, Daniel no era político. Daniel lo llamaron para estar en medio de la política, y no de político. Lo pusieron para estar ahí junto al rey, para orientarlo y aconsejar a un rey que Dios tenía planes con él. Es bien diferente. Sí. Pero que yo use eso para querer ir a poner ahí de brazo derecho de Nieto, eso está por verse. O sea, Daniel lo puso porque tenía un propósito Dios con Nabucodonosor y tenía un propósito con Ciro, y Dios sabiamente puso a un Daniel para que estuviera de secretario de un lado y del otro también, para que se cumpliera el propósito para Israel. Amén. Pero eso no quiere decir que ahí tenemos que apoyarnos. Muchos lo usan y más los de prosperidad. No, mis hermanos. Igual José, que es senador, que estuvo de gobernante con... También fue propósito. Ah, pero ¿sabes qué? Ellos nunca fueron a hacer política. Dios los llevó para allá.
Para bendecir a su pueblo. Para bendecir a su pueblo. Es como así, si Dios dijera, bueno, pues aquí vamos a tomar al hermano Alejandro que vaya a hacer ahí a ayudar a Nieto, Dios solito se lo va a llevar, aunque no oremos. ¿A poco oraron para que José pasara lo que pasara y fuera allá? No. ¿A poco oraron por Daniel para que fuera allá? No. ¿Eh? Y la gente está ore y ore para estar allá. ¿Sabe que cuando fue Calderón? Es bien triste, hermanos, que hay una iglesia aquí grande. Yo no sé cómo se llama la iglesia y no me quiero acordar, y qué bueno que se me olvidó el nombre. Una iglesia grande. Donde llegó Calderón ahí y Calderón les habló a la iglesia. No, hombre, Calderón dice que califica para pastor. ¿Cómo les habló, hermano? Y la iglesia, gloria a Dios. ¿Sabe qué hicieron? Por eso de ahí sacaron la mentira, el chisme de que Calderón era cristiano, porque lo vieron predicando a la iglesia. Y de verdad que casi como pastor me gana, tipo. De verdad, hermano. Sin embargo, ¿sabes cuál fue su jactancia de él? Dice, ya le pagué a la iglesia. A ver, la pastora, que sea la presidenta del DIF, la hermana, y les dio posiciones en las dependencias. Y él se jactaba, votaron por mí la iglesia, pero yo les pagué. No, hermanos. La iglesia, si el presidente quiere un voto, que doble sus rodillas para que Dios nos mande a votar, claro. Hermano, nosotros no votamos. Nosotros no votamos porque no somos partidistas. Pero, si por qué requisito que nos pinchen ahí el credencial, Señor, yo voy a ir, pero si eres tú, yo quiero votar por el que va a quedar. Eso por si tú consideras que eres patriota y que es necesario que pinchen el credencial, el hoyito ahí en el cuadrito, y porque ya luego también amenazan que si no vota uno ya les niegan unos ciertos asuntos. Pero si vamos a votar y no nos podemos escapar, pero Señor, voy a votar por el que tú quieras que quede. Dirígeme. Pero si no, hermano, ¿para qué vamos? ¿Qué tal si yo voto por uno y Dios quiere otro? No, yo estaré en contra de mi Dios porque yo quiero un... Si yo voto por uno es porque quiero que se quede, ¿o no? Pero aquí como sabemos que va a quedar que Dios ponga, entonces Señor, voy a votar por el que tú quieras. Dame sabiduría y yo quiero que sea tú poniendo ahí la huellita. Pero si no, hermano, nosotros solo oramos. Eso es lo que el gobierno le dejamos saber. Nosotros no votamos, la iglesia del reino no es partidista. Nosotros oramos por el que va a quedar y punto. Amén. Amén. Y luego vamos a Hebreos 13:17. 13:17. Amén. Amén. Hermana Rosalinda. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose por esto. No, ¿por qué? Porque esto no os es provechoso. ¿Obedecer a quién? A vuestros pastores. A ver, vamos a ver. Por cuanto todos tienen aquí pastores. Claro, con la hermana Claudia. A ver, hermana Claudia, ¿usted obedece a su pastor? ¿Sí? ¿En todo? ¿A cuál? ¿A la hermana o a mí? A los dos. ¿Está seguro? ¿Y usted, Alejandro? ¿Sí? ¿Usted obedece a los dos? ¿Es muy obediente? Escuche bien. A ver, ¿cómo? Está diciendo que sí. Ayer una pastora me mandó para que llevara un garrafón. Como ahí en el baño, lo dejé ahí en cuenta un momento, pero después se me olvidó. Obedeció un cachito, a medios. Ok, vamos a ver. Hermana Irma, ¿usted obedece a sus pastores? ¿Aquí? ¿Eh? Sí. ¿Cómo aquí?
Hermano David, ¿usted obedece a sus pastores? A veces. ¿Y la hermana Marcelita? ¿Hermana Jiménez? Sí o no. Hablarse así, sí, no, no. No nos obedece. Yo obedezco, pero en Hermana Ana María. ¿Sí? ¿Nos obedece a los dos? Diga la verdad. Hermana Adriana. Hermano Ricardo. ¿Usted obedece a sus pastores? Pues la verdad, no creo, No creo. ¿Por qué? Pues porque es que está así como que parecía todo esto que ahorita me estaba diciendo de eso a tu jefe y a tus papás, sí son cosas que, híjole, no te das cuenta, pero sí, no lo haces y te cuesta, o sea, me cuesta trabajo a veces las cosas y como que vas en eso y pues la verdad no quiere. Ok. ¿Y hermano José? ¿Te obedece a sus pastores? Ya obedece al hermano. Ya va mejor. También. ¿Y hermana Eli? No. Imagínense qué cuentas vamos a entregar. O el Señor. Imagina que el Señor diga: Cecilio, ¿te obedeció Eli? Creo que no, Señor. A ver, hermano Simón, ¿usted obedece a sus pastores? Sí, hermano. Hasta Amén. ahorita les he obedecido. Hasta ahorita. ¿Y mañana? ¿Quién sabe, verdad? Hermana Rox. No nos obedece. ¿Por qué? ¿No nos lo merecemos? ¿No nos lo hemos ganado? no sé, a veces yo creo que pues a veces se va en contra de la gente, como a veces no ves de que y sí va en contra. Y a veces pues las circunstancias también, bueno, yo sé que pues debes obedecer, ¿no? Hasta cierto punto, pero a veces las circunstancias no sé. Lo que pasa, hermanos, que aquí vamos a un punto importante. La obediencia va en contra de nosotros. Por naturaleza es más fácil desobedecer que obedecer. Ahora, ¿por qué es más fácil obedecer? Porque esa es nuestra naturaleza heredada de Adán y Eva. Desobedecer. Digo desobedecer, ¿y yo qué dije? Obedecer. Ah, bueno, desobedecer, esa es la herencia que nos heredó Adán y Eva, esa es nuestra naturaleza, por eso nos cuesta. Es más, ni pensamos cómo desobedecer, cuando nos dimos cuenta ya lo hicimos. Pero ahora obedecer, consejo, disciplina, barazo, nalgadita, corrección, y no queremos. No queremos, ¿por qué? Porque ese va en contra de nuestra naturaleza. Ahora, cuando Cristo viene a vivir acá, entonces empiezas a obedecer como que si esa fuera tu naturaleza. ¿Por qué? Porque ya tienes la naturaleza de origen divina, que es la de Cristo. Entonces, cuando Cristo está dentro de ti, tú empiezas a obedecer así de sencillo, como que si siempre fueras obediente. ¿Pero por qué? Porque Él está dentro de ti. Si Él no está dentro de ti, mis hermanos, entonces nunca vamos a poder obedecer.
Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, hemos entendido lo que es la obediencia. Entonces, la obediencia va dirigida hacia la voz de Dios. Las personas que obedecen la voz de Dios. Número 1, obedecen al Hijo de Dios en los mandamientos. Número 2, obedecen al Espíritu de Dios en su dirección. Obedece la palabra de Dios. Obedece uno la iglesia de Dios. O sea, quiere decir, hermano, que cuando hay obediencia, tú estás listo para obedecer en cualquier lugar, en cualquier mandato y a cualquier persona. El que trae la naturaleza de origen divina y obedece al esposo, obedece a los padres, obedece al pastor, obedece a las autoridades, obedece a los amos, obedece. ¿Por qué? Porque esa es su ¿qué? Su naturaleza. Entonces, cuando una persona resiste obedecer, cuando una persona no le gusta obedecer, es porque la naturaleza de Cristo no se ha manifestado en su corazón. Entonces, cuando la naturaleza de Cristo no se manifiesta, dice, es que es difícil. No, no es difícil, es imposible. Sin Cristo jamás se va a lograr ¿qué? La obediencia. Entonces, volvemos al mismo punto, el fruto más grande es la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia toma como centro a Dios mismo. Amén, mis hermanos. Ahora, ¿por qué Dios te pide obediencia? Porque tus bendiciones preparadas por Dios solo están en el camino de obediencia. Si tú estás en desobediencia, aunque tú clames, llores y grites por las bendiciones, jamás te van a llegar. Porque Dios no va a sacar tus bendiciones del camino de obediencia para dártelas a ti que estás en el camino de desobediencia. Entonces, si tú caminas por aquí, es como por decir, ¿se acuerdan que les puse el ejemplo de esta hermana que le dijo, dale los 200 a esa señora? Y al darle los 200, ya no tener para ir por este lado donde estaba el mercado, ahora se tomó el pensamiento, pues vamos a dar una vuelta por aquí. Y cuando van por aquí, en ese caminito se encontraron los 500 pesos. Si Dios lo hubiera dejado con los 200, hubiera llegado por aquí y nunca hubiera encontrado estos. Entonces, Dios ya tiene tus bendiciones en el camino de obediencia. Y para eso vamos a ver primero a Hechos 5:32. Empezamos a ver las bendiciones que tú vas a recibir solo por ser una persona obediente. Amén, mis hermanos. Amén. 5:32. Nos lee por favor, hermano Ricardo. Amén, gloria a Dios. Y nosotros, sí, ¿verdad? 5:32. Somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que Él le obedecen. Amén. Amén. Mi hermano, una de las bendiciones de tu obediencia es recibir el Espíritu Santo. Hay muchas personas que están en una iglesia, no obedecen a papá, no obedecen a pastor, no obedecen acá, y ¿sabes qué? Siempre van a decir, es que yo no siento el Espíritu Santo, yo no tengo el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué se siente cuando se tiene el Espíritu Santo? Porque nunca lo van a recibir. Las personas que reciben el Espíritu Santo son las personas que son obedientes. Y tú dices, bueno, entonces yo al recibir el Espíritu Santo y todo me cuesta obedecer. Sí, pero tú, una vez que creíste el Evangelio, tú marcaste tu obediencia. ¿Cuál? Inmediatamente te bautizaste, creíste y empezaste a caminar. Entonces, mi hermano, la obediencia tiene que irse, ¿qué? Perfeccionando. Pero el Espíritu Santo solo viene cuando hay, ¿qué? Obediencia. Amén. Seguimos para adelante. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él nos dirige a una vida ¿qué? De obediencia. Hermano, cuando usted véngase conmigo a Ezequiel 36. Amén.
Y nos lee el verso 27, hermano José. Amén. Ezequiel 36, 27. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Amén. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden. En pocas palabras, Él nos va a llevar a una vida que santa. Amén. Ahora bien, cuando dice Primera de Samuel que Dios le agrada la obediencia antes que cualquier sacrificio, y es mejor obedecer que sacrificio, mis hermanos, lo que está diciendo, la obediencia es una condición a tu corazón. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol pueden comer, pero menos de esto, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo ahí? Estaba poniendo al corazón de Adán una condición. Entonces, mi hermano, la obediencia es la condición que prueba tu corazón entre Dios y tú. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a tus deseos? La obediencia es la máxima prueba de un cristiano, hermanos. Y la obediencia es por el medio por el cual tú vas a ser ¿qué? Bendecido. La obediencia te lleva al cielo, la desobediencia te lleva al castigo eterno. Y eso es lo que, mis hermanos, cuando nosotros vemos, por decir, que Jesús habla de los cabritos y de los corderos se distingue la gente que obedece, y los cabritos es la gente que desobedece. Toda persona que desobedece a Dios, aún sabiendo lo que es bueno, para Dios es un cabrito que va listo al fuego eterno. Y los corderos, que a pesar de que van en contra de su propia naturaleza y aún así no están ahí renegando, regañadientes, y obedecen calladamente, son los que van ¿a dónde? Al cielo, mis hermanos. Entonces, por eso yo les dije que Dios nos trajo aquí, ¿para qué? Para que aprendamos ¿a qué? La obediencia, mis hermanos. Y por ese simple hecho te puso un pastor. Tu primera prueba de obediencia es tu pastor. Si tú aprendes a obedecer hasta tu pastor, ganó tu papá, tu esposo, el gobierno, porque el pastor es la máxima autoridad en el universo después de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, ¿qué pasa si mi hermana tiene problemas con el esposo y está de rebelde? Cuando viene con el pastor y ella aprende a obedecer al pastor sabiendo que es autoridad de Dios, entonces el pastor le da instrucciones, le aconseja, y al rato ahí va a obedecer a su esposito. Y el esposo dice, es que yo soy la autoridad, te dije que yo tenía razón. Gracias a que el pastor trabajó, porque si no, él ya lo había dañado todo. Segundo, si mi hermana no obedece a sus papás porque la lastimaron y está de rebeldita, y una vez que viene a Cristo y yo soy la autoridad, inmediatamente la agarro. Si ella me obedece a mí porque sabe que soy la autoridad de Dios, entonces le empiezo a aconsejar, a orientar y todo. Ahí va a pedirle perdón a su papito y a obedecer a papá. Y dice, papá, pues mija, es que somos la autoridad. Gracias a que el pastor trabajó. Si no, papá ya todo lo había lastimado. Amén, gloria a Dios. Lo mismo el gobierno. Si la iglesia obedece al gobierno, gracias a que los pastores estamos ahí, que debemos obedecer al gobierno. Si el patrón sale ganando, porque estamos ahí, ¿cómo se debe de comportar la iglesia con el patrón? Mi hermano, todas las autoridades salen ganando gracias a la autoridad del pastor. Amén, gloria a Dios. Aunque es el que menos se le aprecia. Hermano, la obediencia a tu pastor es la obediencia a todas las demás autoridades. Pero si tú no obedeces a tu pastor, ni creas que los demás van a salir ganando. Sí, ¿Por qué? Porque si tú no obedeces al pastor, ¿tú le obedecerías a tu patrón aunque te paga? ¿Qué es lo que dice mucha gente? No, últimamente si quieres, si no, pues total, yo tengo a Dios y me busco otro trabajo. Sí, que mucha gente cristiana es así.
O si no, Señor, cámbiame de trabajo. O Señor, mira, ya vine a trabajar, pero el patrón mándalo por otro lado, que no me está haciendo lo bien posible. Entonces, pero si un hijo de Dios obedece al patrón, es gracias a su pastor que le dice, no, hijo, las cosas son así, así, así. Me decía un mecánico, no, ¿sabes qué? Yo ya voy a renunciar, yo voy a dejar trabajo. ¿Por qué? Porque él me defendía a mí. Porque el mecánico me dijo un precio y ya a la hora que lo habían arreglado, pues se mandó cobrando otro. Y Dios me dijo que no discutiera yo, que yo pagara, que después del trabajo se lo merecía. Dije, guau, Señor, es justo. Aunque el patrón me dijo que era un precio, pero como Dios sabía que el trabajo que hizo era de otro, dijo, paga lo justo. Pero el que me recomendó estaba indignado. Y ya dice, yo renuncio. Amén, amén. Dice, yo renuncio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? Que yo le dije, no, hermano, usted no renuncia. Usted respeta al patrón. Usted sométase y Dios te bendice de ahí y sé luz. Y ahí le ministré. En cheque. Dios me mandó a pagarle lo justo al patrón, aunque se equivocó él, no fue mi problema, pero Dios dijo, págale lo justo. Y el que ya se iba a ir, le ministré para que no se fuera y respetara al patrón. Y él obedeció. ¿Sabe cuál fue su galardón? Que después me llama, Dios mismo lo cambió de trabajo y le dio algo mejor. Gloria a Dios. Es en la obediencia donde está la bendición. Pero ¿qué hubiera pasado si no obedece al pastor ni a su patrón? A lo mejor Dios no lo bendice. A lo mejor se hubiera salido y luego estuviera quejando que ya no tiene dinero. Eso es bien importante, mis hermanos. Entonces, el pastor, hermanos, aunque nos caiga malito, sí, porque a veces el pastor no nos cae también de vez en cuando. Entonces, mi hermano, el pastor es la máxima autoridad que hay en este universo. ¿Sabe qué significa obediencia? Obediencia significa negarse a sí mismo. Lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Véngase Lucas 9:23. Lucas 9:23. Amén, hermano Ricardo. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces, nadie puede obedecer a Cristo si no se niega a sí mismo. Imagínate que Dios dice que le perdone yo a mi esposa cuando yo mí mismo dice que no. Pero si quiero obedecer a Cristo, me niego a mí mismo, a esa cosa que me dice que no, y ahora lo hago por amor a Cristo. Eso es obediencia. Entonces nadie puede obedecer a Cristo ni las palabras de Dios, al menos que se niegue a sí mismo. Imagínate, hermano, yo quiero salir con mi novia y pues quiero irme solito por donde no nos vean para ver qué pasa. Y ahora dice el Señor que no es así. Tengo que negarme a ese gustito para obedecer a Cristo. Entonces, cuando Él dijo niéguese a sí mismo, hermanos, es niégate a todos tus deseos, niégate a todos tus gustos, niégate a todos tus anhelos para que puedas obedecer la palabra. Porque si tú no te niegas a eso, jamás vas a poder obedecer la palabra aunque te la sepas. Y eso es crucifixión. Entonces, cuando tú obedeces a Cristo en contra de ti mismo, eso se llama juntamente con Él estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque lo que quiero no hago y lo que no quiero ahora eso hago. Eso es crucifixión, eso es obediencia. Obediencia es crucifícate con Él. Sacrifícate tú. Muérete tú para que viva Él. Eso es obediencia.
Y solo en la obediencia total es que está la bendición. Obediencia parcial trae maldición también. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la obediencia parcial solamente obedecemos a medias o donde nos conviene. Y obedecer significa negarse a sí mismo, o significa sacrificar lo que más te agrada para poder agradar a Dios. Escucha bien, obediencia es sacrificar lo que te agrada para agradar a Dios. Y dígame, ¿cuánto desobedientitos estamos entre nosotros? Y luego queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver que cuando ore por el enfermo se sane. Queremos que cuando reprendamos el demonio salga aullando. Hermano, ¿cómo va a ser eso si tenemos tanta desobediencia? Y todo porque no nos queremos, ¿qué? Sacrificar. Tú solo puedes obedecer a Dios cuando estás dispuesto a sacrificar tus intereses propios para que fluyan los intereses de Dios. Solo así vas a poder obedecer. Obedecer es sacrificar cualquier deseo que se oponga al plan de Dios. Eso es obedecer. Hay gente que dice, Señor, yo estoy dispuesto a obedecer. Nada más no me quites esto, No se puede. Dice el Señor, yo quiero obediencia total, no parcial. Entonces, ¿qué es obedecer? Negarse a uno mismo y sacrificar lo que nos agrada para agradar a Dios. Esa es obediencia total. Y aquí la pregunta para terminar, cierro mi Biblia para que me crea. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Porque no sé por qué lo presiento, que de pronto Dios te va a empezar a sacrificar. Gloria a Dios. Sí, lo que tanto te gusta, pero que no le agrada a Dios. ¿Sabe por qué? 2 semanas atrás, por el Espíritu, yo dije esto: el Espíritu Santo va a empezar a apretar el paso a su iglesia. Porque si Cristo vendría, imagínate si Cristo viene y usted medio obedece al pastor, medio obedece a sus padres, medio obedece a su patrón, medio obedece a las autoridades, medio obedece a su esposo, medio que casi te vas. Hay un corito que yo cantaba hace años, que de verdad ya tiene años que no canto, se llama Te sientes casi. Ya casi ni me acuerdo, pero dice el corito: te sientes casi resuelto ya, pues deja el casi y a Cristo ven, porque quizás mañana te lamentarás porque casi te vas. Quita el casi y obedece bien. Entonces, mis hermanos, yo bendigo a Dios, bendigo tu vida. A través de esta palabra te está dejando ver tu condición verdadera. Dios está interesado en que arregles eso, porque Él te ama en el cielo. Amén. Entonces le aplaudo al Señor. Dios les bendiga. Amén. Entonces mañana tendremos algo más complementario. Mañana vamos a ver lo que es la abnegación.